Esta noche, a finales del siglo XIX, sigues los arduos pasos rutinarios de un cazador, un explorador o tal vez un buscador de oro en los gélidos y vírgenes paisajes de Alaska. Al cerrar los ojos, empiezas a sentir el peso del cansancio y el silencio exterior. El intenso frío glacial que se filtra incluso bajo las gruesas pieles que envuelven tu cuerpo no es solo una atmósfera, sino la esencia misma de la lucha por sobrevivir. ¿Escuchas el ulular de la ventisca que se acerca? Es el primer sonido de la lucha por la existencia justo bajo el círculo polar ártico, muy lejos de la civilización. Despertar en esta geografía hostil no es una simple rutina, es enfrentar la prueba más dura de la naturaleza. Amigos, una vez que entréis en el vídeo, tengo un pequeño favor que pediros. Trabajan todo el día para almacenar vídeos de esta magnitud aquí cada noche. Vosotros también podéis corresponder a este esfuerzo mío haciéndoos miembros del canal a través del botón de unirse que aparece abajo. Mantengo las cuotas de membresía muy bajas, en torno a 30 a 40 liras. Cuantos más miembros tenga el canal, más me recomienda YouTube a otras personas. Muchas gracias de antemano. Empecemos. Deja que la oscuridad del día, la lista de tareas y el desorden en tu mente se deslicen como el flujo de un río cálido. Aunque el estrés del día te distraiga aquí y ahora, recuerda esto, nada es más valioso. Respira hondo e imagina el primer paso dado hacia las nieves de Alaska. Ya no existe el mundo exterior. Solo existes tú, el silencio y el rastro del pasado. En el profundo letargo invernal de Alaska, aún sin ver las luces renovadas de la aurora, sientes la saturación de humedad en las fincas capas de aire dentro de tu tienda. Incluso notas, entre pausas, cómo el vapor cálido de tu aliento se congela al instante al chocar contra la tela más común de la tienda. Esta situación, es decir, el microclima creado por la humedad interior, no es solo una molestia. Es también una parte crítica del equilibrio de la supervivencia. Mientras el frío más intenso de la noche fuerza la entrada, desde dentro, el calor de tu aliento y de la estufa te proporciona un calor vital. Por otro lado, la humedad exhalada amenaza con debilitar la estructura de la tienda. Ya en el siglo XIX. En estas estructuras de tienda que podrían considerarse primitivas, mantener el calor dentro era un gran logro en sí mismo, mientras que la humedad que se evaporaba y congelaba, empapando los materiales, era uno de los enemigos más insidiosos. El frío exterior crea una presión constante para el intercambio de aire debido a la diferencia de temperatura, y tú, para contrarrestar esta presión, debes ajustar la ventilación de la cumbrera de la tienda milímetro a milímetro. Mientras haces este ajuste, el más mínimo temblor en tu mano muestra lo delicado que es el equilibrio. Si permites más ventilación de la necesaria, el calor, ya de por sí escaso, escapa al exterior y comienza a descender la temperatura corporal. Por otro lado, si no se proporciona suficiente salida de aire, el dióxido de carbono acumulado y la humedad forman una gruesa capa de hielo en las paredes. Este hielo comenzará a derretirse cuando la estufa se encienda durante el día, llenando el interior de la tienda de goteras y empapando tu saco de dormir, convirtiendo la siguiente noche en una fría y húmeda pesadilla. En una era sin materiales modernos a prueba de agua, luchar contra la humedad es una lección de física aplicada. Al igual que los marineros de otras regiones hostiles de la época enfrentaban problemas de humedad y moho en las bodegas de los barcos, tú también aquí, en medio de la nieve, debes lidiar con la debilidad estructural creada por el vapor de agua congelado. Mantenerse seco no es un simple confort. Es la condición básica para que tu sistema circulatorio funcione de manera saludable. Acercas los dedos a la capa aislante de la tienda, justo por encima de la nieve. Sientes que bajo esta capa formada por ramas de coníferas y musgo esponjoso, el revestimiento interior está ligeramente húmedo. Esta leve humedad es para ti un indicador de la vida en el interior. Significa que el ambiente no está completamente seco ni tiene un exceso de ventilación, o que la estufa funciona de manera insuficiente.
Todo es un punto de equilibrio. Mientras el termómetro exterior marca menos 30 grados centígrados, que dentro de tu tienda haya solo menos 5 ya es una gran victoria. Porque esta diferencia te da la oportunidad de secar la ropa y descongelar las provisiones. La parte más importante de esta rutina es el último control de la respiración antes de acostarse. En ese momento, que el aire que exhalas se disperse rápidamente significa una buena ventilación durante el sueño. Si el vapor pesado y cargado de humedad se acumula de alguna manera, debes saber que la humedad acumulada durante la noche puede alcanzar niveles peligrosos. Ahora intentas aumentar el calor de la estufa. Mientras colocas cuidadosamente los troncos secos de abedul, imagina la columna de aire caliente que asciende hacia el techo de la tienda. Esta columna actúa como un ventilador natural, transportando el aire húmedo y viciado hacia arriba y empujándolo fuera a través del orificio de ventilación. Entender estos simples principios de convección es el secreto físico para sobrevivir en las regiones polares. Al igual que el problema de la contaminación del aire creado por las chimeneas cerradas y sin salida de humos en Europa, tú aquí también debes luchar, no con gases visibles, sino con cristales de agua congelada. Esta humedad también afecta a tu pólvora y tabaco. El exceso de humedad acelera su degradación, reduciendo a cero tu capacidad de caza o defensa. Por eso, antes de que aparezcan las primeras luces del día, revisar no solo el vapor de tu aliento, sino también si tus materiales están secos, es un paso visible en tu rutina. Estos primeros movimientos congelados amplifican hasta el más leve susurro de tu propia capacidad perceptiva. El leve sonido del viento filtrándose a través del material aislante te susurra la dirección y fuerza del viento exterior. El control de la humedad es en realidad también un control del sonido. El crujido del hielo que se forma en las paredes, si es demasiado alto y rápido, significa que la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es muy agresiva y que el calor está siendo forzado. En ese caso, debes evitar el choque térmico manteniendo la estufa a una temperatura más baja y constante. Es el esfuerzo de lograr manualmente, con experiencia e intuición, la sensibilidad que los termostatos inteligentes de las casas modernas intentan lograr de forma automatizada. Este complejo baile de control de humedad y temperatura es el primer presagio que te dice cuánta energía gastarás el resto del día, con qué comodidad avanzarás y, en lo más básico, si sobrevivirás o no. Con la primera tenue luz azul que se filtra en la tienda, lo último que revisas son los guantes y calcetines que colgaste cerca de la estufa, para ver si están completamente secos. Si todavía retienen algo de humedad, los colocas en el lugar más cálido, es decir, justo sobre tus pieles. El calor corporal es un secador confiable y que ahorra energía. En las difíciles expediciones de la época, era la única manera de preservar la salud de las manos y los pies, y de evitar la congelación y la amputación. En resumen, controlar el microclima dentro de la tienda es en realidad una batalla para proteger tus extremidades. Ahora pasamos al momento de atarnos las pesadas y anchas raquetas de nieve. Es quizás la parte más lenta, pero también la más crítica, de la preparación para el viaje diario. Sientes el marco de madera y la tensa piel del calzado. Tus dedos, entumecidos por el frío, intentan con destreza mantener la destreza necesaria para asegurar la bota invernal. Que estos lazos y nudos no se suelten significa mucho más que proteger los tobillos de torceduras por pisadas en falso o aumentar la flotación en la nieve distribuyendo el peso. Es un nudo de vida y muerte. El silencio blanco que te rodea solo se interrumpe por tu respiración profunda y lenta. Este sonido se mezcla con el leve crujido de la madera de la raqueta al tocarla. En las condiciones generales de la época, en terreno nevado, representaba un avance sostenible y que ahorraba energía, más que veloz. Cuando sostienes las correas de cuero de la raqueta en tus manos, necesitas calentarlas brevemente con el calor de tu cuerpo para trabajar y ablandar el cuero endurecido por el frío. Este breve momento de contacto es una comunicación silenciosa entre tú y el material.
Si las correas no se ablandan lo suficiente, pueden romperse durante el atado o la raqueta no se ajustará correctamente a tu pie. La delicadeza del atado está directamente relacionada con la circulación sanguínea en tus pies durante las horas venideras del día. Si atas demasiado fuerte, se corta la circulación y en solo unas horas te arriesgas a la congelación. Si atas demasiado flojo, la raqueta se moverá. Su durabilidad requiere un esfuerzo extra, lo que conlleva una pérdida de energía vital. Encontrar el equilibrio ideal entre estos dos extremos depende únicamente de la sensibilidad de tus dedos y de tu experiencia. El momento en que te agachas o inclinas durante este ritual es un recordatorio de que has renunciado brevemente a la ventaja de la altura. La capa de aire justo encima de la nieve fría suele ser la más gélida. Por eso, la operación de atado es rápida pero nunca apresurada. Colocar las correas en su lugar con el mínimo movimiento, sin fatigarse, es una muestra de economía física. Incluso la forma de atar tiene una herencia cultural. Las raquetas anchas y redondeadas utilizadas por los pueblos nativos de Alaska distribuían el peso sobre la máxima superficie, evitando que se hundieran incluso en nieve blanda y profunda. Los modelos más estrechos y largos utilizados por los exploradores europeos eran más aptos para recorrer distancias rápidamente. Pero requerían más fuerza física. Tú utilizas una técnica de atado híbrida, la más adecuada para la geografía y el tipo de nieve donde te encuentras. Al colocar la raqueta en tu pie, sientes su elasticidad bajo la planta de tu pie. Esta flexibilidad aumenta su durabilidad, absorbe los impactos y reduce la carga sobre tus rodillas. En esta época, en lugar de la amortiguación moderna, el cuero tensamente seleccionado cumple esa función. Si este cuero se ha aflojado durante la noche, debes volver a tensar toda la red para recuperar la capacidad de flotación de la raqueta. Los fuertes y ligeros marcos de madera de haya que ofrecen las raquetas de invierno atabascanas, como las de los pueblos Kutchin, proporcionan el máximo apoyo con el mínimo peso, a la vez que preservan el silencio. Porque el sonido, especialmente al cazar o al adentrarse en territorio desconocido, es un error que puede costar el éxito. El primer paso dado con las raquetas de nieve es el momento en que el ritual se completa. La raqueta se desliza suavemente sobre la nieve y el sonido que produce es un suave crujido. Si este sonido es un chasquido seco, significa que la nieve bajo ella está congelada y quebradiza. Esto dificultará tu caminata más adelante o aumentará el riesgo de que se rompan las capas de hielo bajo la nieve. Las raquetas de nieve no son solo una herramienta para caminar, también son sensores sensibles que te dan retroalimentación sobre la densidad de la nieve y la solidez del hielo. A diferencia del pesado y resonante marchar de las grandes botas en la Europa del siglo XVIII, este avance silencioso en la geografía polar es la primera regla para permanecer en armonía con la naturaleza. La anchura y profundidad de tus huellas te muestran cuánto peso llevas. Es un mensaje silencioso dejado para quienes puedan seguirte, o para posibles enemigos. Tocas ligeramente tu rodilla con ambas manos para comprobar los puntos de sujeción de la raqueta. En el frío, cada movimiento debe tener un propósito. Este leve toque es el punto final para asegurar que el atado permanezca en su lugar y firme, y es el punto final de concentración mental antes del movimiento diario. Con los primeros pasos al exterior, el vapor cálido de tus pulmones se condensa al instante, formando una cortina de niebla frente a tu rostro. Esta densa nube de vapor que oscurece tu vista no solo muestra el aire frío, sino también el agudo contraste entre el calor dentro de ti y el mundo exterior. Tu respiración debe ser lenta y controlada, porque las respiraciones rápidas y entrecortadas hacen que la humedad de tus pulmones se condense y se pierda, causando una pérdida repentina de calor. El aire circundante es tan seco y frío que incluso el tiempo que el vapor permanece en el aire te da una idea casi científica sobre la temperatura. Lo rápido que desaparece el vapor o lo denso y duradero que es determina la rapidez con la que debes moverte ese día.
Este vapor visible del aliento es en realidad una de las dos fuentes vitales básicas que uno pierde constantemente, calor y agua. Con cada exhalación, gastas calor, producido para mantener tu vida, y humedad, de vital importancia. Esta pérdida es una representación visual de las vías hacia la deshidratación y la hipotermia. Por eso, en esta época anterior al equipo polar especializado moderno, cubrirse la boca y la nariz con pieles o un pañuelo no es solo un acto de protección, sino un intento de recuperar parte de esta valiosa humedad. Los cristales de hielo que se acumulan en la tela capturan parte de la humedad exhalada, y en la siguiente inhalación respiras un aire un poco más cálido y húmedo. Este es el ciclo de conservación. El ritmo de tu respiración ajusta los intervalos de los latidos de tu corazón, y por tanto, es la llave del panel de control de la producción de calor interno. Si respiras rápido y superficial, tus músculos necesitarán oxígeno más rápidamente y producirán más ácido láctico, fatigándote. En cambio, las respiraciones abdominales profundas y lentas transportan oxígeno de manera más eficiente con menos gasto de energía. Es la expresión física de la calma y la sostenibilidad. A diferencia de los soldados en campos de batalla ruidosos que respiran con pánico, tu respiración debe ser rítmica y medida. Porque aquí el enemigo no es solo el frío, sino también la precipitación en sí misma. La aparición del vapor es también una herramienta para comprender las condiciones. Si no hay viento y el aire está extremadamente quieto, el vapor se eleva en una columna vertical y no se dispersa de inmediato. Esto significa que la velocidad del viento es casi nula, y debes saber que bajo estas condiciones el sonido viajará muy lejos. Si el vapor se dispersa instantáneamente y es arrastrado en una línea nítida, esto indica vientos altos y racheados, y en ese caso la pérdida de calor corporal, es decir, el efecto de enfriamiento por el viento, se acelera. Incluso el sonido de tu respiración es importante. Un sonido sibilante indica que tus pulmones y vías respiratorias se han constreñido por el aire frío, y en ese caso debes reducir el ritmo. Una respiración silenciosa y profunda muestra que todavía estás en armonía y que se mantiene el equilibrio interno. En estas temperaturas, esta termodinámica de la respiración es un análisis instantáneo realizado solo por tus sentidos, en una época sin dispositivos científicos de medición modernos. Así como los primeros exploradores del siglo XVII determinaban la dirección mirando al sol y las estrellas, tú también, observando el vapor de tu aliento, determinas tu indicador de supervivencia. Especialmente en condiciones de frío glacial, cuando el vapor de tu aliento brilla con la luz, a veces te ofrece tu única referencia visual. Es una breve memoria visual de la existencia y presencia de tu entorno efímero. El paso del vapor de tu aliento ante tus ojos es una advertencia natural de que es hora de tomar la siguiente respiración. Mantienes este espectáculo rítmico y consistente de inhalar y exhalar. Te aleja de las preocupaciones del pasado y de los quehaceres del futuro. A solo unos pasos de tu tienda, los perros de trineo que te esperan muestran una leve inquietud en los primeros momentos del amanecer. Por los sonidos de aullidos y el raspado de sus garras contra la nieve dura, entiendes que tras la gélida calma de la noche, su energía se ha elevado y sus instintos se han activado. Estos sonidos cortos y rápidos que emiten los animales no son solo un deseo de impaciencia, sino también una forma de comunicación que transmite una predicción sobre la ruta del día. El gruñido profundo de los perros o su leve ladrido te da sutiles detalles sobre su estado físico. Por ejemplo, un gemido de baja frecuencia desde bajo los montones de piel que sirven de madriguera muestra simplemente que la paciencia disminuye. El sonido áspero de sus pieles al levantarse de los agujeros que cavaron durante la noche te recuerda lo bien aislados que están sus cuerpos. Las pieles polares no solo mantienen el calor. También repelen la humedad exterior, asegurando que el calor corporal se mantenga seco. Estos animales, como tú, son maestros físicos del control del calor y la gestión de la humedad.
El ladrido corto y agudo de uno de los perros reprime la inquietud del resto de la manada y establece un orden creciente. Es la continuación audible de la autoridad y la disciplina al acercarte al equipo de trineo. El leve tintineo metálico de las cadenas al chocar rompe el silencio matutino. Nombrar y animar a cada perro es un ritual psicológico que aumenta la motivación para comenzar el día. Los perros no son solo una fuente de energía. Son también los únicos seres vivos con los que estableces un vínculo emocional en esta geografía silenciosa y alejada de los humanos. Su fuerza y salud son la garantía de tu supervivencia. Si un perro solo se mueve y gruñe ligeramente, puede significar que ha pasado dificultades durante la noche o que siente frío en algunas zonas, y será necesario reprogramar cuánta carga tirará ese perro en la ruta del día. Los aullidos de estos perros de trineo no son solo de hambre o deseo de movimiento, sino también un sistema de advertencia territorial enviado a otras criaturas de los alrededores. A diferencia de los sonidos de campana utilizados en los bosques para ahuyentar a los depredadores, este es un sistema de alerta orgánico y natural. El timbre del sonido y su tiempo de reverberación te dan información incluso sobre la amplitud de los valles y la densidad de la nieve. Cuanto más densa y blanda es la nieve, más rápido se absorbe el sonido y menos eco produce. Si el aullido permanece largo en el aire, significa que las condiciones del aire son más secas y frías. El punto culminante de la inquietud ocurre en el momento de la alimentación. Cuando arrojas la carne congelada ante ellos, los gruñidos y las señales de voraz ingestión entre ellos son indicios de que están reponiendo rápidamente sus reservas de energía. Es la melodía primitiva de la lucha por la supervivencia. El alto metabolismo de estos animales te recuerda la realidad de quemar calorías rápidamente. En las condiciones generales de la época, los perros de trineo eran vistos como la tecnología que permitía llegar a los confines más remotos de la civilización. Por ejemplo, en las rutas postales de la región canadiense, eran estas fuentes de energía confiables y poderosas las que mantenían la comunicación constante en un frío glacial donde los caballos no podían resistir. Tú también debes percibir un patrón de trabajo a partir de sus aullidos. Te diriges hacia tu presa, congelada y dura como un bloque de hielo, para la primera comida del día. Está tan fría y sólida como un trozo de mármol traído del pasado. El choque del acero del afilado cuchillo de carnicero contra la dureza de la carne congelada produce un sonido metálico y agudo bastante estridente en el silencio de Alaska. Cortar la carne no es tanto una tarea de fuerza como un arte de física y paciencia. Debes sostener el cuchillo en el ángulo correcto para permitir que penetre la estructura cristalina congelada de la carne, encontrando su punto más débil. En las condiciones de la época, dado que el método de conservación de la carne era la congelación, consumir este alimento cristalizado de manera controlada, sin dejarlo estropear, era la única forma de evitar la pérdida de calorías. El deshielo lento y gradual de la carne te recuerda que no debes olvidar que el consumo rápido no es bueno. Encuentras una resistencia familiar cada vez que el filo del cuchillo se encuentra con la carne. Esta resistencia son las microscópicas agujas de hielo formadas por las moléculas de agua congeladas dentro de la carne. Estas agujas pueden embotar instantáneamente el filo de tu cuchillo si cortas en un ángulo incorrecto, y en esta geografía un cuchillo desafilado significa perder gran parte de tu capacidad de caza y preparación. Por eso intenta separar la carne presionando y con movimientos cortos y rítmicos, más que cortando. Que los trozos cortados sean regulares y finos acelera el tiempo de descongelación. Un trozo grueso significa esperar a que se descongele el hielo en su núcleo, lo que supone una pérdida de tiempo y un despilfarro de energía. Cortar la carne congelada te da la oportunidad de sentir con tus propias manos, desnudas, la textura del aire. Quitarte los guantes para esto es un sacrificio breve pero profundo. El tacto de la carne es tan frío que casi quema tu piel. Si el aire es muy seco, la carne será más quebradiza y se agrietará más fácilmente. Si el intercambio de aire es húmedo,
la superficie exterior de la carne será como un vidrio escarchado y el filo resbalará sobre ella. En ambos casos, la dificultad de corte te proporciona datos directos sobre las condiciones cambiantes del aire. Ahora colocas las finas lonchas cortadas cerca de la estufa o en un saquito que calentarás con tu calor corporal. Comienza el proceso controlado de descongelación. Acercar demasiado la carne al fuego solo hace que se cocine por fuera mientras el interior permanece congelado, lo que reduce su valor nutricional y endurece la carne. Asegurar la descongelación más lenta posible evita la pérdida de sus jugos naturales y garantiza la máxima ingesta calórica. A diferencia de los marineros de las grandes travesías del siglo XVI, que tenían que consumir carne salada mientras luchaban contra el escorbuto, para ti la carne fresca pero congelada es una fuente vital, rica en proteínas y grasas. El momento de la descongelación es también cuando se pone a prueba tu paciencia. La carne congelada absorbe energía calorífica, pasando de una estructura cristalina a un estado líquido, extrayendo rápidamente calor del aire durante mucho tiempo. Si sostienes la carne en la mano, sentirás como los capilares de tus dedos se contraen rápidamente y tu mano podría comenzar a adormecerse. Por eso solo sostienes la carne el tiempo necesario. La primera humedad leve en la superficie de la carne descongelada es la señal de que está lista para ser consumida. Consumir esta carne cría y fría es un acto difícil. Pero es la forma más rápida y efectiva de proporcionar la energía inmediata que necesita tu cuerpo. El proceso de corte y descongelación no es solo una rutina culinaria, sino también la base de la gestión de las provisiones. Cada trozo que cortas representa varias horas de energía. En esta geografía de escasez, cada caloría y cada gota de agua tienen valor. Separar la capa de grasa de la carne y reservarla para el fuego de la estufa proporciona calor extra y eficiencia de combustible adicional. Este pensamiento económico es la esencia misma de la conciencia de supervivencia. Este ritual está muy lejos del consumo rápido del mundo moderno. Aquí, cada bocado es una victoria. En estas horas oscuras previas al amanecer, son los momentos en que el mayor espectáculo visual del cielo se desvanece. Las luces del norte, la aurora boreal, cuyos vívidos verdes y rosas danzaban en la profundidad de la noche, ahora se desvanecen como un sueño lejano, transformándose en un manto celeste de un verde pálido o casi blanco. Este desvanecimiento no es solo una pérdida estética, sino también un indicador físico de la atmósfera y de la energía que traerá el día que se acerca. Estos últimos momentos de las luces requieren que absorba su guía y el fino silbido agudo causado por esta explosión cósmica mientras inhalas el aire gélido, mientras las luces se desvanecen. Esta despedida silenciosa te recuerda los vientos solares y el abrazo magnético de la Tierra. Esta explosión de energía, resultado del choque de partículas cargadas de la noche con la atmósfera, ahora cede su batalla visual a las primeras luces que comienzan a iluminar sutilmente la línea del horizonte. A diferencia del análisis espectral en laboratorios modernos, estos colores para ti no son solo belleza, sino también un indicador de lo cerca que estás trabajando del polo magnético. Lo bajo que aparecen las luces te da pistas sobre la densidad de la atmósfera en ese momento. Con el desvanecimiento de las luces, tus ojos comienzan a distinguir los detalles de los ventisqueros y árboles congelados alrededor. Esta transición visual lleva a tu cerebro del modo nocturno. La tenue línea verde se separa como un fino hilo en la línea donde el cielo se une a la nieve. Este hilo te ofrece la primera oportunidad de predecir cuántas horas de luz tendrás y cuán fuerte será. En lo más profundo del invierno, la desaparición total de estas luces indica que solo habrá unas pocas horas de luz. Este evento es también parte de tu tranquilidad mental. El silencio sellado de la noche y el movimiento constante de las luces te permiten experimentar solo la serenidad creada por la naturaleza, lejos del ruido y la esperanza de civilizaciones distantes. Al igual que en los diarios de los primeros exploradores que llegaron al Polo Norte en el siglo XVIII, mezclando miedo y fascinación,
tú también sientes tu propia pequeñez ante este enorme fenómeno natural. El momento en que las luces ya no son visibles significa que es hora de centrarse completamente en las tareas físicas, que los momentos mágicos han quedado atrás. La aurora desvaneciéndose te susurra que la energía de alta energía en la ionosfera está disminuyendo. Esto significa que la interferencia en la conexión por radio o en la brújula magnética también disminuirá, lo que es un desarrollo positivo para la navegación. Que las luces brillen intensamente durante la noche indica una gran fluctuación en el campo magnético, lo que reduce temporalmente la fiabilidad de la brújula. Ahora, mientras las luces cambian, saber que la fiabilidad de tus instrumentos tecnológicos, en tu caso la brújula, ha vuelto, te permite revisar tus planes diarios. Dejar que estos colores pálidos desaparezcan también determina tu distribución del día. Si las luces retroceden rápidamente, podría indicar que llegará un fuerte sistema de alta presión y que las temperaturas aumentarán constantemente y rápidamente. Esto aumenta la motivación para salir temprano. Si se desvanecen lenta y perezosamente, significa que las condiciones climáticas serán suaves y que el peso del invierno aún continúa. Este evento celestial no es solo un paisaje, sino también un indicador silencioso que proporciona el pronóstico del tiempo del día. Al comenzar el día, uno de los controles más visibles pero vitales es el delgado tubo de la estufa que sobresale de tu tienda. No puedes tocar el tubo con la mano desnuda. Eso haría que tu piel se congelara al instante. Por lo tanto, con la superficie exterior de un guante grueso o con un trozo de madera, golpeas ligeramente la parte inferior del tubo para comprobar si hay obstrucciones causadas por hollín acumulado o hielo. Las gotas que caen por fuera del tubo indican que el humo caliente del interior se condensa rápidamente al contacto con la pared del tubo, provocando la acumulación de hollín y la filtración de vapor de agua. Esto ocurre especialmente si la leña utilizada está húmeda, acumulándose rápidamente en un punto estrecho del tubo y causando una obstrucción. Un tubo de estufa obstruido no solo dificulta la calefacción. También provoca el retroceso del humo y la liberación de monóxido de carbono dentro de la tienda, uno de los mayores y más silenciosos peligros de esta geografía. Concéntrate en el timbre del sonido del golpe. Si el sonido es apagado y hueco, puede significar que se ha acumulado una capa gruesa de hollín o hielo dentro. Si el sonido es agudo y con un timbre metálico resonante, indica que el interior del tubo está limpio y el flujo de aire es libre. Este análisis de sonido es la versión invernal adaptada de los controles modernos de inspección de tuberías industriales, realizada con un simple instinto. Este control preventivo también inspecciona la integridad estructural del tubo. La constante expansión y contracción entre el frío y el calor fatiga el metal del tubo y puede causar grietas o incluso roturas en los puntos de unión. Estas grietas permiten que se filtre humo y envenenen el aire dentro de la tienda. Por eso se presta especial atención a las juntas del tubo, observando si hay fugas de hollín o formaciones de hielo. Si se detecta una obstrucción, significa que hay que desmontar y limpiar el tubo, una tarea ardua y que consume tiempo en el frío glacial. Separas las secciones del tubo con las manos enguantadas y usas un palo largo o un cepillo de alambre para raspar y limpiar los depósitos del interior. Durante este proceso, debes tener cuidado de que los residuos caigan sobre la nieve limpia del exterior o en un recipiente dentro de la tienda. Porque este hollín es inflamable y una simple chispa puede provocar un gran desastre. Al igual que limpiar chimeneas en los altos tejados de Europa era peligroso, tú aquí realizas esta limpieza salvavidas en un techo helado, pero bajo condiciones climáticas más duras. Otro propósito del control de obstrucciones es verificar si el sombrerete del tubo o el deflector se han bloqueado con nieve arrastrada por el viento durante una ventisca. A veces, la nieve acumulada puede cerrar completamente la boca del tubo. En ese caso, debes empujar el tubo desde abajo o dispersar la nieve con una herramienta larga para restaurar el flujo de aire. Asegurar que el tubo esté despejado no es solo para calentarse,
sino un paso fundamental para mantener la claridad mental y la seguridad. En estas latitudes septentrionales de Alaska, el poder direccional de una brújula clásica no es tan fiable como en los climas templados del sur. Mientras colocas la aguja de la brújula en una superficie plana, observas su leve temblor y su comportamiento inestable mientras busca el norte magnético. Esta inestabilidad es el resultado de la gran proximidad al polo norte magnético. Aquí, las líneas del campo magnético entran en la atmósfera en un ángulo casi vertical, no horizontal, lo que dificulta que la aguja se alinee correctamente. Por lo tanto, no puedes confiar absolutamente en la dirección que muestra la aguja. La dirección tomada de la brújula es solo un punto de partida. La cantidad de esta desviación depende de que conozcas la diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético en tu mapa, si lo tienes. Esta diferencia cambia constantemente debido a la deriva magnética anual y requiere que hagas ajustes diarios, casi de hora en hora. Esta aguja temblorosa te recuerda que la naturaleza no gusta de la certeza absoluta, que está en un estado de cambio y se basa en una estimación. En esta geografía, determinar la dirección correcta depende más de las marcas en la nieve, de cómo el viento amontona la nieve y del ángulo de iluminación de montañas de referencia o grupos de árboles contra el sol, que de la brújula. Verificar la aguja de la brújula en varios lugares diferentes, asegúrate de estar lo suficientemente lejos de objetos metálicos, dispositivos o estufas. Porque en un campo magnético tan débil, incluso el más pequeño trozo de metal puede desviar fácilmente la aguja. Este ritual de verificación múltiple es una calibración manual que haces para minimizar el margen de error. La sensibilidad y adaptabilidad de las brújulas en las condiciones generales de la época estaba muy por debajo de los estándares modernos. A diferencia de las brújulas grandes y pesadas utilizadas en la navegación, las brújulas de bolsillo ligeras tenían un rendimiento más errático debido a la atracción vertical. Esto requiere que ayudes a la aguja a estabilizarse agitando o inclinando ligeramente la brújula. Este movimiento es una prueba de tu paciencia y capacidad para comprender las leyes físicas. La posición del sol es la forma más fiable de verificar la exactitud de la información tomada de la brújula. Estas primeras horas de la mañana, cuando el sol aún está en el horizonte, son el momento más crítico para encontrar el verdadero este. Observando la sombra más larga y definida de este momento, la confirmas comparando el ángulo magnético con la dirección real. Si el cielo está nublado y el sol no es visible, la dirección del viento y la forma de las acumulaciones constantes de nieve se convierten en tu brújula de respaldo. El viento siempre amontona la nieve en una dirección determinada, y seguir estos patrones de viento puede proporcionarte una referencia a largo plazo. La fiabilidad de la aguja de la brújula te recuerda cuán superior debe ser tu habilidad de lectura del terreno frente a las herramientas tecnológicas. Una de las tareas más básicas y duras del día es obtener agua potable. Tomas tu pesado y afilado hacha para recoger agua del lago o arroyo congelado junto a tu tienda. El sonido seco y resonante del hacha al golpear el hielo rompe violentamente el silencio de la región y este sonido puede viajar kilómetros. Es una señal de advertencia que puede alertar a cazadores o animales salvajes en los alrededores. Romper el hielo requiere golpes regulares y fuertes. Cada golpe debe superar la tensión superficial del hielo y crear grietas en su estructura cristalina. Dependiendo del tipo de hielo, este proceso puede ser largo y agotador. Una nube blanca de polvo se dispersa por el aire con cada contacto entre el filo afilado del hacha y el hielo. El hacha debe sostenerse en un ángulo empinado para evitar que rebote, y sus golpes deben mantenerse consistentes. Cuando aparecen las primeras grietas profundas, sientes que la resistencia del hielo se ha roto. A partir de este punto, comienzas a separar grandes secciones de hielo utilizando el hacha como palanca. En el flujo de agua aparece una oscuridad intensa y aguda. Es el momento en que alcanzas la fuente de la vida. Mientras recoges los bloques de hielo rotos, piensas en la rapidez con que se derretirán.
La velocidad de fusión depende de la densidad y pureza del hielo. Si el hielo recogido es de la superficie y parece más opaco, significa que tiene más aire atrapado y se derretirá más rápido. Si el hielo proviene de aguas profundas y tiene un tono azul transparente, es más denso y requiere más calor. Esta observación determina cuánto hielo recoger y cuánto tiempo dedicar a derretirlo junto a la estufa. El comienzo del deshielo del hielo es el resultado de una gran inversión de energía. La energía calorífica necesaria para convertir completamente un kilo de hielo en líquido, es decir, el calor latente de fusión, te muestra lo valioso que es el agua líquida. A diferencia del agua que fluye del grifo en las casas modernas, cada gota de líquido para ti es el producto de un esfuerzo físico significativo. Esta agua evitará la deshidratación, cocinará tu comida y será el combustible básico de tu motor corporal. Al llevar los bloques de hielo recogidos a la tienda, los colocas en una olla que pondrás sobre la estufa. El ligero y constante crepitar que emite el hielo al derretirse en la olla te susurra el ritmo del día y la conversión de energía. Este sonido es la firma acústica del cambio de estado físico de sólido a líquido. Repetir esta rutina todos los días es la regla más estricta e indispensable para sobrevivir en Alaska. Tras reavivar la estufa y comprobar los cambios en el tubo, el humo que sale se convierte en la primera señal visual de tu conocimiento y actividad. El color y la consistencia del humo que se eleva desde la chimenea de tu tienda en el pálido aliento del amanecer te transmiten mensajes silenciosos pero poderosos. Este humo no es solo un producto de la combustión, sino también un informe instantáneo sobre las condiciones climáticas, la calidad del combustible y el momento de inicio del día. El humo ideal, es decir, el signo de una combustión saludable, es fino, transparente y se dispersa rápidamente. Esto significa que el combustible está seco y la estufa arde con alta eficiencia. Es también un indicador de ahorro de energía. Si el humo es espeso, blanco y denso, significa que el combustible está húmedo y contiene mucho vapor de agua. En este caso, aumenta el riesgo de condensación de humedad dentro del tubo y se requiere un mayor consumo de combustible. Si el humo es negro y pesado, significa que la estufa está quemando con insuficiente oxígeno o produciendo mucho hollín, lo que aumenta el riesgo de obstrucción. El humo negro es también una señal fácilmente detectable desde lejos y anuncia tu presencia cualquiera en los alrededores. Esto a veces puede ser peligroso. Porque en una geografía tan remota, es posible que no haya contacto. El comportamiento del humo en el cielo también es importante. Si se eleva rápidamente y en una columna vertical alta, significa que la presión atmosférica es alta y el viento es débil. Es decir, es un buen día. Si el humo se queda bajo y es arrastrado cerca del suelo en una línea nítida, significa que la presión atmosférica es baja y el viento es fuerte. Es una advertencia de que las condiciones climáticas empeorarán. Al igual que los colonos de las grandes llanuras americanas a principios del siglo XIX estimaban la distancia de aldeas lejanas observando cómo se elevaba el humo, tú aquí también lees las señales naturales. Esto también sirve como señal para otras personas en la zona. Si se sabe que estás en una ruta comercial o eres parte de un equipo de exploración, el humo de un color o patrón específico puede ser un código acordado de antemano para transmitir un mensaje o una alarma. En una era sin radio o telégrafo, este es el método más primitivo pero efectivo de comunicación a distancia. La combinación del humo matutino con la tenue luz te muestra el paso del tiempo. El momento en que la aparición del humo se ve interrumpida por la luz solar fortalecida es señal de que la atmósfera comienza a calentarse. La dispersión del humo indica que ahora podrás ver tu entorno con mayor claridad y cometerás menos errores al trazar tu ruta. El primer humo del día es, por tanto, más que una señal física, es un voltaje de inicio silencioso que alimenta el potencial de éxito del día. El acto de vestirse en este aliento gélido de Alaska no es solo cubrirse, sino también una ciencia física.
Cada detalle del material que llevas debe tener una permeabilidad al aire específica, y es parte de un sistema sensible que equilibra la producción de calor corporal y la expulsión de la humedad. Tras la noche, mientras tu cuerpo aún está en la inercia del sueño y comienzas a ponerte la ropa, puedes sentir la textura suave y transpirable de la capa más interna. Esta capa absorbe rápidamente la humedad de la piel y la transfiere hacia las capas exteriores, manteniéndote seco. Esta permeabilidad al aire es el margen de error más importante de tu sistema de supervivencia. Si las capas son demasiado ajustadas e impermeables, el vapor producido al caminar o trabajar queda atrapado dentro. Este vapor entra rápidamente en contacto con las capas exteriores frías, se congela y reduce el valor de aislamiento de tu ropa. La ropa húmeda o ligeramente húmeda pierde sus propiedades aislantes y te deja vulnerable a la hipotermia. Esto es una manifestación concreta de lo inadecuadas que eran las prendas europeas de lana y ajustadas del siglo XVII en estas condiciones. La capa exterior debe cortar el viento pero permitir que escape cierta humedad del interior. Esta es una característica de equilibrio que proporcionan las pieles de animales tradicionales o las telas gruesas y tejidas apretadamente. Si la capa exterior es perfectamente impermeable, es imposible que la humedad interior escape y aumenta el riesgo de congelación interna. Organizar y disponer estas capas requiere experiencia y un ajuste instantáneo según las condiciones climáticas diarias. Durante el proceso de vestirse, el más mínimo margen de error puede tener consecuencias vitales. Por ejemplo, que quede un pequeño espacio en la muñeca de una manga o en la abertura del cuello permite que se cuele una ráfaga de viento, causando pérdida de calor local. Esto no es solo una sensación de frío. Es una reacción en cadena que ralentiza la circulación en esa zona y comienza la congelación. Por eso, que cada capa se ajuste perfectamente sobre la otra, y que los botones y cordones cierren por completo, es la parte más meticulosa del ritual. Este sistema de capas es como ensamblar manualmente tu propio termostato corporal. Por ejemplo, antes de comenzar un ascenso arduo, te quitas una o dos capas para evitar el sobrecalentamiento y, por tanto, la sudoración excesiva. Pero luego, inmediatamente después, para prevenir la trampa de humedad que crearía la evaporación, las vuelves a poner. Es un gasto de energía que previene un problema mayor. La ropa que te quitas no se deja en la nieve del trineo, sino que se guarda separadamente bajo tus pieles para mantener una temperatura corporal constante y que permanezcan secas. Esta gestión constante, en una era sin acceso a la tecnología moderna, es el arte de determinar tu propio destino con cálculos precisos. El ajuste fino de la permeabilidad al aire de tu ropa varía según la fuerza del viento. Si el viento es muy fuerte, prefieres una capa exterior menos permeable. Si el aire está en calma, prefieres una capa exterior más permeable para una mejor transferencia de humedad. Esta flexibilidad te salva de depender de un único conjunto de ropa. La sensación que te da la textura y el peso de tu ropa también te susurra el margen de error. Demasiadas capas significan peso y restricción de movimiento. Muy pocas capas significan pérdida de calor. Tu arma en esta soledad no es solo una herramienta de caza, sino también un seguro de vida. El mantenimiento del rifle de largo alcance en el frío requiere una precisión mecánica en la que el más mínimo error puede resultar catastrófico. El metal en este congelador extremo se vuelve quebradizo y su tiempo de reacción se ralentiza. La diferencia de expansión entre la culata de madera del arma y su cañón metálico puede afectar negativamente a la precisión del disparo. Al comenzar la rutina de mantenimiento, lo primero es controlar las superficies metálicas del arma y las temperaturas de sus diferentes partes. El mayor peligro es que la humedad se filtre en las partes móviles del arma y se congele. Los cristales de hielo que se acumulan en las partes más pequeñas del gatillo y del mecanismo pueden inutilizar el arma de repente. Por lo tanto, debes evitar absolutamente que entre humedad, incluso la más mínima, como tu aliento, en el arma.
Este es un nivel de atención mucho más alto que el meticuloso mantenimiento en los campos de tiro modernos. La lubricación es el paso más crítico y engañoso en este frío. Los aceites estándar utilizados en climas del sur se espesan instantáneamente aquí y obstruyen el movimiento como una pasta. Esto hace que el mecanismo se ralentice o se congele por completo. Por lo tanto, se deben usar aceites de animales o aceites especiales más finos con un punto de congelación más bajo, en cantidades muy pequeñas. El exceso de aceite atrae polvo y hollín, causando de nuevo obstrucción. Debes encontrar la delgada línea entre la máxima protección y el mínimo impedimento. Durante la limpieza del cañón, ten cuidado de que los cepillos metálicos y las varillas de limpieza no dañen el interior del ánima. El metal frío es muy quebradizo y el más mínimo defecto acorta la vida útil del cañón y su precisión. En esta velocidad, en una caza de largo alcance, un solo disparo determina el resultado. No puede haber una segunda oportunidad. Por eso limpias el cañón sistemáticamente, con movimientos rítmicos. Luego, con un trapo seco, eliminas toda la humedad. Tu munición también necesita el mismo cuidado, que la pólvora se humedezca o que la cápsula no responda debido al frío significa un fallo vital. Mantener la munición cerca del calor corporal en un estuche impermeable es la única forma de preservar la fiabilidad del disparo. Al igual que los fallos en los conflictos del siglo XVIII debido a la pólvora húmeda, aquí tú también tienes la responsabilidad de que tu arma funcione a la perfección contra la crueldad de la naturaleza. Durante el mantenimiento, todos los sonidos mecánicos te susurran la más mínima resistencia que podría indicar una obstrucción. Mientras avanzas por la nieve, tus ojos escanean constantemente el suelo, buscando no solo tus propias huellas, sino también los mensajes silenciosos de comunidades locales u otros rastreadores. Estos rastros son mucho más que simples huellas. Son un lenguaje visual que ofrece información multicapa sobre la situación de la zona, el propósito de quien pasó y cuánto tiempo hace que partió. El patrón distintivo dejado por las raquetas de nieve de una tribu inuit o athabascana es diferente al dejado por tus raquetas occidentales. Inspeccionas la profundidad de las huellas y la nitidez de sus bordes. Si las huellas son muy profundas, significa que quien pasó llevaba una carga pesada o que la nieve era fresca y blanda. Si los bordes de la huella se han suavizado y alisado con el viento, significa que el rastro tiene varios días y ya no es una ruta de seguimiento fiable. Analizando este grado de suavizado se obtienen datos generales sobre la temperatura del aire y la velocidad del viento. Las huellas de los grupos locales suelen ser más eficientes y menos tortuosas. Como han estudiado esta geografía durante miles de años, conocen los caminos que cubren la mayor distancia con la menor energía. Observas si sus huellas te dirigen hacia valles más protegidos en lugar de pendientes empinadas. Si sigues una ruta de caza, observas si las huellas pertenecen a animales de presa o a cazadores. Una gran caravana generalmente significa movimiento hacia un asentamiento importante. Este sistema de lectura de huellas es la clave para la supervivencia y la interacción social, como los esfuerzos de los exploradores registrados de América por comprender las técnicas de caza de las tribus nativas. Los lugares donde los rastros siempre se cortan o cambian de dirección te dan una advertencia silenciosa sobre un peligro o una oportunidad de caza. Tal vez una pata de oso indica que un gran depredador está en movimiento en esa zona. Debes prestar atención a las pequeñas señales dejadas junto a las huellas. Una rama rota, una piedra colocada en una dirección específica o un pequeño montón de cenizas. Estos pueden ser los códigos de comunicación personal del grupo. Permiso de paso, advertencia de peligro o ubicación de una reserva de suministros. Malinterpretarlos no solo supone perder el rumbo, sino también un potencial conflicto con la población local. Por lo tanto, debes leer sus huellas y señales con gran respeto y detalle. Las provisiones son más valiosas que el oro en este entorno hostil de Alaska.
Los métodos aplicados para protegerlas de los depredadores durante la noche requieren física básica y un alto nivel de habilidad de camuflaje. Osos, lobos y zorros tienen un sentido del olfato excepcional que detecta a kilómetros de distancia, y tus provisiones altas en calorías son un objetivo fácil para ellos. La primera regla es aislar el olor. Guardas la carne cocida o cría envuelta en bolsas de cuero selladas o latas herméticas para evitar que su aroma se mezcle con las corrientes de aire. Esto dificulta que los sentidos olfativos altamente desarrollados de los depredadores se dirijan directamente al objetivo. Suprimir este olor es un esfuerzo por adelantarse al instinto de la naturaleza salvaje. El lugar de almacenamiento debe estar lo suficientemente lejos del campamento. Guardar la comida cerca de la tienda supone un gran riesgo, porque atraería a un oso o una manada de lobos directamente a tu zona de vida. Colgar la comida en ramas altas de árboles es una solución estándar. Pero en estas latitudes polares no siempre encuentras un árbol adecuado. Si no hay árboles, un hoyo profundo en la nieve o un hueco en una roca es un punto de almacenamiento ideal. La estanqueidad contra el olor es igual de crucial. Después de colocar tu reserva, esparces una fina capa de nieve imitando las acumulaciones naturales y el viento. Esta cubierta debe parecer completamente natural. Un montón demasiado uniforme o excesivamente mullido llamaría inmediatamente la atención de un depredador. Colocas pequeñas ramas o piedras sobre la superficie para dar una apariencia de terreno irregular. Esta ilusión visual es una aplicación primitiva de las técnicas de camuflaje militar modernas. Para confundir la dirección del olor, esparces alrededor de la reserva una sustancia de olor fuerte pero que los animales no aprecian, como tabaco o un poco de hollín de madera. Este olor de distracción sirve para desviar la atención del animal y dificultar que encuentre el objetivo real. Este camuflaje no solo protege tu comida, también garantiza tu tranquilidad y seguridad durante la noche. Ocultar con éxito la reserva de comida es la confirmación final de que el día ha terminado con éxito. En esta geografía helada de Alaska, los puntos de escape térmico son de vital importancia. Cuevas naturales o oquedades bajo rocas que proporcionen refugio rápido en caso de una tormenta repentina o frío extremo son parte integral de la planificación de tu ruta diaria. Estas cuevas no solo protegen del viento, también ofrecen un microclima más suave que el frío absoluto del exterior, gracias al aislamiento de la masa rocosa. Inspeccionas rápidamente la entrada y la profundidad interior de las cuevas u oquedades. Un refugio ideal debe tener una entrada estrecha y suficiente profundidad. Una entrada estrecha evita que el viento y la nieve penetren mientras ralentiza la fuga rápida del calor interior. La profundidad garantiza un mínimo de exposición a los cambios del aire exterior. Puedes sentir el calor geotérmico que emana del suelo dentro de las cuevas. Comparado con los menos 40 grados exteriores. Incluso menos 5 grados en el interior es una ganancia térmica significativa, es el aislamiento térmico natural de la estructura de la corteza terrestre, un ejemplo primitivo del equilibrio geotérmico que proporcionan las técnicas de construcción modernas. Observando las estrías de congelación y la acumulación de hielo en las paredes interiores de la cueva, comprendes el nivel de humedad y las corrientes de aire dentro. Pero estos refugios térmicos también pueden ser utilizados por depredadores para hibernar o como guarida. Por eso, antes de entrar en cualquier cueva, inspeccionas la nieve y los rastros a su alrededor. Huellas de oso, restos de lobo o plumas son claras advertencias de que la cueva está habitada por un animal. En ese caso, por grande que sea tu necesidad de refugio, no puedes arriesgarte. Perder tiempo y energía buscando una cueva alternativa es crítico desde el punto de vista del ahorro. Detenerse a buscar una cueva te distrae de tu tarea principal. Tu objetivo es crear un plan de escape al que puedas volver en caso de crisis. Por eso, memorizas mentalmente la ubicación y las señales visibles de cada refugio potencial.
Este mapeo mental te permite actuar con rapidez cuando sea necesario. Los puntos de escape térmico son la forma tangible de tu estrategia de gestión de riesgos. En esta parte del día, te contaré sobre las técnicas de pesca bajo el hielo durante tu viaje. De pie sobre la superficie infinita del lago congelado, sientes que estás sobre una fuente de alimento invisible, pero también sobre una barrera aparentemente impenetrable. El acto de pescar no es solo cazar. Es también una prueba de resistencia física y tranquilidad mental. Primero preparas el barrenador de hielo que usarás para abrir el agujero de pesca, una versión primitiva de las barrenadoras modernas o una afilada barra de metal. Empezar a taladrar haciendo un círculo en el hielo no es una elección simple, sino de control mecánico. El movimiento circular distribuye la presión de manera uniforme, evitando que el hielo se fracture y se agriete de forma incontrolada. El chirrido y el crujido que produce el acero giratorio del barrenador al encontrar el hielo duro te recuerdan la formidable resistencia del sólido. Mientras giras el barrenador con un movimiento rítmico y constante, sientes cómo se fatigan tus músculos. Este esfuerzo agotador te muestra el alto costo energético de las calorías que proporcionará. Con cada profundización del barrenador, las virutas y el polvo de hielo que salen cuentan la historia de las capas de hielo. Si salen virutas azules y transparentes, el hielo es denso y puro. Si son opacas y blancas, significa que tiene mucho aire atrapado y es una capa más débil. Esta es la parte tangible de leer los datos de congelación. Cuando el agujero alcanza la profundidad suficiente, llega el momento de la victoria, la oscura agua líquida se hace visible por primera vez. El sonido del agua al entrar en contacto con el aire suele ser inexistente. Reina un silencio absoluto. En esta técnica de pesca, no hay prisa. Se trata de esperar con paciencia y resistencia a que el pez se acostumbre a la luz que entra por el agujero y rodee el cebo. A diferencia de los carretes modernos con mecanismo, tu sedal de mano te transmite directamente el más leve tirón del pez. Mientras esperas, notas que los bordes del agujero comienzan a congelarse de nuevo. La velocidad de congelación es un termómetro que indica lo agresivas que son la temperatura del aire y el viento. Mueves el sedal muy lentamente y con un movimiento rítmico de arriba a abajo para mantener vivo el cebo. Este movimiento mínimo es también parte del ahorro de energía. Pescar no es solo procurarse comida, es también ralentizar el tiempo, vaciar la mente y sincronizarse con el ritmo de la existencia polar. Si tras mucho tiempo no llega ningún pez, trazas otro círculo paralelo a unos pasos del agujero actual para abrir uno nuevo. Este movimiento de reubicación es una señal silenciosa de no aceptar el fracaso y de intentarlo obligatoriamente. En Alaska, un día es un estado de constante alerta donde el cielo y el aire están en continua advertencia. Leer las señales de las repetidas tormentas de nieve que se acercan es tu ciencia meteorológica más importante. Estas señales no llegan por ondas de radio o dispositivos electrónicos, sino que son filtradas por tus sentidos y experiencia finamente ajustados. La primera señal es el cambio en la cualidad del color del cielo. El tono azul, normalmente claro y vivo, se vuelve de un gris mate homogéneo y permanente o de un blanco lechoso. Este cambio de color significa que los vientos de alta velocidad en las capas superiores de la atmósfera están levantando cristales de hielo y filtrando la luz solar. Este manto gris suave es la advertencia visual de que se acerca una gran masa de aire. Es similar al oscurecimiento del cielo causado por sistemas de baja presión en climas templados. Pero aquí el efecto puede ser mucho más rápido y severo. La segunda señal es el cambio en la cualidad del sonido del viento. El viento, normalmente constante o suave, se transforma en un silbido de alta frecuencia y continuo. Este sonido silbante indica que la velocidad del viento ha aumentado dramáticamente y que el flujo de aire choca contra obstáculos naturales, como rocas o árboles, produciendo sonido.
También es importante la sensación física de que la presión barométrica cae rápidamente. Puedes sentir una ligera presión en los oídos o un cambio en las antiguas heridas. La tercera señal es la claridad de los sonidos distantes. La aproximación de la tormenta cambia la densidad del aire y la presión, lo que hace que las ondas sonoras viajen de manera más eficiente y lleguen con una claridad increíble. El aullido de un lobo a decenas de kilómetros o el crujido del hielo pueden llegarte con una nitidez asombrosa. Esta anomalía acústica es una señal segura de que el aire es inestable y de que una gran tormenta llegará en unas horas. Cuando comience la tormenta y la visibilidad se reduzca a cero, tu capacidad de escuchar estos sonidos te salvará la vida. La deriva de la nieve también es una señal. Si los cristales de nieve que caen del cielo se transforman en gránulos pequeños y duros o comienzan a ser arrastrados horizontalmente con fuerza, es indicio de que el viento ha aumentado y de que está comenzando la fase activa de la tormenta. Estos sistemas de alerta temprana te brindan un tiempo vital para encontrar un refugio seguro o consolidar tu campamento. Seguir el ritmo de las tormentas repetidas es la mayor garantía de supervivencia en esta geografía. La tundra es un lugar donde incluso durante el día reina un silencio absoluto y una quietud abrumadora. En este silencio gélido, tu sentido del oído alcanza una sensibilidad extraordinaria y comienzas a captar sonidos de alta frecuencia que normalmente serían inaudibles. La naturaleza misma de la vegetación cambia de la manera más sutil e importante. El primero de estos sonidos es el de los cristales de nieve siendo arrastrados. Las diminutas partículas de hielo almacenadas por el viento, al moverse por el aire, crean un leve susurro o un fino tintineo. Este sonido te proporciona información detallada sobre el nivel de humedad de la nieve y la velocidad del viento a nivel del suelo. Si el sonido es muy agudo y parece vidrio rompiéndose, la nieve está muy seca y es cristalina. Esto indica un mayor riesgo de congelación. El segundo sonido importante es el del hielo expandiéndose o contrayéndose. El resultado de la reacción del hielo del lago o del permafrost a los cambios de temperatura es un crujido profundo y resonante o un largo y lento zumbido. Este sonido puede viajar kilómetros y te da información directa sobre las tensiones bajo el hielo. Si el crujido es muy violento y rápido, significa que hay una gran fractura o movimiento en las placas de hielo, e indica que debes alejarte de la zona. En tercer lugar, los árboles o la vegetación congelada tienen una actividad microscópica propia. El agua dentro de los troncos de los árboles se congela y expande, o se forman capas de hielo, produciendo un fino chirrido metálico que te confirma que la temperatura del aire está muy por debajo de cero. Este inquietante crujido es un momento en que la naturaleza expresa su propio dolor. Escuchar estos sonidos de alta frecuencia no es solo una experiencia sensorial, sino también un mecanismo de supervivencia. En este silencio, el más leve sonido de un paso, ya sea de animal o humano, se detecta al instante. El silencio en sí mismo te da una señal de peligro. Si cesan los habituales susurros o crujidos, se puede leer que un gran depredador se acerca y que todas las pequeñas criaturas se han quedado inmóviles. Este entorno acústico gélido de la tundra es un sistema de alerta natural que te mantiene en constante vigilancia. Enfrentarse a la liebre polar es enfrentarse al ejemplo más maestro de camuflaje invernal. Esta caza no es solo encontrar un animal. Es una prueba para los ojos y la mente de distinguir el blanco dentro del blanco. Su pelaje, que se vuelve completamente blanco en invierno, los hace prácticamente invisibles contra el suelo de la tundra cubierto de nieve. Su exitoso camuflaje te muestra su perfecta adaptación. La primera parte de la dificultad en el rastreo es la capacidad de ver a la liebre cuando está inmóvil. Las liebres, ante el peligro, se quedan inmóviles como estatuas de hielo, y en ese caso, solo la forma en que su pelaje proyecta sombras o sus ojos, generalmente de un negro visible, pueden ser la única pista. El más mínimo cambio de volumen en la nieve, una ligera protuberancia en un ventisquero, puede ser un objetivo para ti.
Este es el momento en que la caza se convierte en un rompecabezas visual. El segundo reto es seguir sus movimientos. Los rastros de las liebres pueden desaparecer como si hubieran volado o desconcertantemente entrecruzarse. Para confundir a sus enemigos, zorros o lobos, cambian la longitud de sus saltos y su dirección constantemente. A veces retroceden sobre sus propias huellas una corta distancia, haciendo que su rastro parezca salir de la nada. La forma y condición de las huellas te indica el nivel de estrés y pánico del animal. Huellas amplias y desordenadas significan que el animal huía a gran velocidad. Leer las sombras es vital en el rastreo. Cuando el sol incide en un ángulo bajo, un pequeño montículo o una leve pendiente crean sombras largas y definidas. La liebre se esconde detrás de estas sombras naturales, minimizando la suya propia. En ese caso, debes distinguirla del terreno y de los límites de las sombras. Es una versión primitiva del análisis térmico o de sombras utilizado en la aviación moderna para detectar imágenes camufladas. La dirección del viento es el dato más crítico para acercarte sin que tu olor llegue a la liebre. El ritmo y el patrón en que el viento arrastra la nieve te ofrece un mapa visible. También debes tener en cuenta el excelente oído de la liebre polar. El más leve sonido de tus raquetas puede hacer que la liebre huya de repente. Por eso avanzas con los pasos más lentos y silenciosos. Un rastreo exitoso de liebre es una gran victoria lograda mediante la combinación de paciencia, silencio y poder de observación. Recoger leña en Alaska no es solo abastecerse de combustible, es también una tarea de alta logística que implica gestión de energía y planificación del equilibrio. El balance entre las calorías gastadas y la energía calorífica obtenida es la aritmética más básica de la supervivencia. Al comenzar la tarea de recolección, lo primero es seleccionar árboles eficientes. La madera seca y muerta de pino o abedul es el combustible ideal. Porque tiene bajo contenido de humedad y arde rápidamente. Proporciona un calor intenso. Los árboles vivos recién cortados contienen mucha agua. Requieren mucha energía para evaporar esa agua antes de quemarse, lo que resulta en una ganancia de calor ineficiente. La corteza de abedul, sin embargo, es un encendedor natural que prende rápidamente incluso en condiciones húmedas. La selección de árboles también requiere comprender la mecánica corporal. Romper un árbol demasiado grueso o denso podría no devolverte la energía que gastarías, por lo que no valdría la pena. Por eso prefieres árboles de tamaño medio, derribados por el viento o muertos naturalmente. Es parte de la estrategia de obtener el máximo combustible con el mínimo esfuerzo. El ritmo del corte de leña se basa en la continuidad y la constancia. Cada golpe del hacha consume tu energía y calor corporal. Cortar de forma rápida y agresiva provoca sudoración, y como trabajé antes, la humedad afecta negativamente al aislamiento de tu ropa. Por eso trabajas con golpes lentos, profundos y medidos. Haces pausas breves cada 15 minutos, regulas tu respiración y revisas tu aislamiento. Es un método biológico para prevenir el agotamiento y la caída repentina de la temperatura corporal. Recoger y cargar la leña en el trineo es parte del costo energético. Cargar la leña de manera equilibrada en el trineo o sobre los hombros evita un esfuerzo excesivo al caminar. La leña seca y ligera se transporta fácilmente, mientras que la húmeda y pesada ralentiza la marcha y acelera la fatiga. Al igual que los programas de eficiencia de combustible de las centrales energéticas modernas, aquí también debes hacer una comparación constante entre el peso del combustible y su valor calorífico. La distancia desde el lugar de recolección hasta el campamento también se incluye en el cálculo de costes. Ir demasiado lejos supone una pérdida de tiempo y consume energía en el regreso. Por lo tanto, es necesario usar el combustible disponible de manera eficiente y preservar los recursos en las zonas cercanas al campamento. Este equilibrio es la regla fundamental para una vida sostenible en esta geografía implacable.
En estos momentos en que el sol se eleva en el horizonte, llega el gran peligro de la ceguera de la nieve o fotoqueratitis. La ceguera de la nieve no es solo una enfermedad ocular, es literalmente una quemadura de la córnea causada por la intensa radiación ultravioleta reflejada por la nieve. Esta condición puede incapacitar rápidamente a un explorador o cazador que viaje por la nieve. Porque la pérdida de visión significa perder el rumbo. Las gafas tradicionales utilizadas contra este peligro no están hechas de vidrio moderno o plástico. Son una herramienta de sombreado hecha de pelo de animal, hueso o madera trabajada, que contiene una rendija extremadamente fina. El principio de esta primitiva herramienta de protección se basa en restringir físicamente la cantidad de luz que llega a tus ojos. La rendija horizontal te da un campo de visión estrecho. Pero esta banda estrecha bloquea en gran medida los rayos de luz reflejados y dañinos. La superficie interior, teñida con hollín o un pigmento oscuro, proporciona un sombreado natural. Esta superficie mate y oscura evita que la luz que se filtra se refleje dentro de tus ojos. Este diseño simple aprovecha los mecanismos de protección natural del ojo. Este sombreado es vital no solo bajo la luz intensa, sino también en los días posteriores a una tormenta, cuando la superficie de la nieve se ha cristalizado y refleja altamente. El uso de estas gafas tradicionales requiere una adaptación constante. Para escanear el entorno, debes mover la cabeza mientras miras a través de la rendija horizontal. Es menos agotador que mover constantemente las pupilas. Este escaneo mecánico te impone un ritmo de avance más lento y cuidadoso. Frena tu impulso de moverte con prisa y rapidez. Renuncias a la amplitud de visión para proteger tus ojos. Esta herramienta de sombreado permite que tus ojos distingan mejor el contraste entre las sombras y las áreas abiertas. Observar los primeros signos de ceguera de la nieve, como una sensación de arenilla o dolor en los ojos, requiere una intervención inmediata. En caso de que ocurra, debes ponerte las gafas y, si es posible, descansar en la oscuridad. De lo contrario, en pocas horas puede producirse ceguera temporal. En una época anterior al descubrimiento de los cristales modernos, estas gafas de madera eran la única garantía para la salud ocular y la navegación. Al anochecer, masajeas suavemente los músculos cansados alrededor de tus ojos con pieles calientes para relajarlos. Esta defensa pasiva contra la ceguera de la nieve te recuerda constantemente la inherente dureza de la naturaleza, incluso en los días soleados. En el gélido frío de la noche, tu saco de dormir hecho de piel de oso es la última y más sólida barrera entre tu vida y el aire helado. La capacidad de retención de calor de este saco ofrece una eficiencia natural inalcanzable para los materiales sintéticos modernos. La piel de oso no solo es gruesa y pesada, sino que también tiene una estructura compleja en términos de propiedades térmicas. El secreto del aislamiento térmico de la piel de oso reside en la densidad de su pelo y en la capa de grasa bajo la piel. Los pelos crean pequeños bolsillos de aire. Estos bolsillos de aire ralentizan drásticamente la transferencia de calor porque el aire quieto es uno de los mejores aislantes naturales. Bajo la piel, la gruesa capa de cuero y grasa actúa como una barrera perfecta para evitar que el viento y el frío exterior se filtren. Es la ingeniería térmica perfecta de la naturaleza salvaje. El peso y la inmovilidad del saco de dormir te dan una sensación de seguridad. Dentro del saco, el calor corporal queda rápidamente atrapado y comienza a formarse un microclima. Mientras el aire exterior puede estar a menos 30 grados o menos, la temperatura dentro de tu saco se mantiene ligeramente por encima de cero, garantizando la calidad del sueño y la supervivencia. La gestión de la humedad interior también es importante. Aunque la piel tiene cierta capacidad natural para respirar y liberar humedad, debes ajustar su apertura milímetro a milímetro durante la noche para evitar la condensación excesiva. El peso del saco es también un desafío físico. Transportarlo requiere mucha energía,
por lo que se considera solo el equipo más vital. En el siglo XIX, los primeros exploradores a menudo tenían que llevar menos equipo en largas expediciones debido al peso de estas pieles. Esto muestra cuánta energía cuesta transportar este material. Requiere un mantenimiento constante después de su uso. Es vital mantener el pelo y el cuero secos y aireados. Si se humedecen, su valor disminuye y su peso aumenta. Por lo tanto, debes sacar la piel al aire libre en cada oportunidad para que se ventile, permitiendo que la humedad interior se evapore. La piel de oso no solo calienta. También actúa como un termorregulador, gestionando el ritmo de tu sueño y tu microclima. Esta capa de protección, obtenida quitándole la vida al animal, te recuerda constantemente tu lugar en el flujo de la naturaleza. A medida que el día avanza, la información más grande que gobierna tu mente es la luz que persiste en el horizonte pero disminuye rápidamente. Al acercarse al círculo polar ártico, la duración del día se acorta geométricamente, y cada día que pasa la oscuridad llega antes y se va más tarde. Esta realidad astronómica afecta profundamente el ritmo y la estrategia de supervivencia. Esta luz diurna que se acorta rápidamente te recuerda constantemente que el tiempo es limitado. Tu trabajo debe adaptarse a un horario solar preciso. Cada minuto que dedicas a cortar leña, cazar, recoger agua o asegurar el campamento es un recurso irrecuperable. Esta urgencia te hace ver la luz del día como un recurso natural medible y valioso, diferente de quienes viven en climas templados. Para ti, la luz solar se convierte en un combustible cuantificable y precioso. En estos momentos en que el sol se acerca a la línea del horizonte, las temperaturas también comienzan a caer rápidamente. Con la desaparición de la luz, también se extrae la energía calorífica del entorno exterior. Este enfriamiento repentino, el shock del crepúsculo, es una transición física a la que tu cuerpo debe adaptarse. Por eso, debes saber con precisión el momento en que comienza a ponerse y tener como objetivo llegar al campamento al menos una hora antes. Es una cita estricta con el calendario solar. El momento en que el sol comienza a descender en tonos rojos y anaranjados en el horizonte es el momento de la observación. Esta breve ventana te permite ver los puntos de referencia del terreno, colinas, acantilados, grupos de árboles y contornos nítidos con claridad. La luz solar en ángulo bajo revela incluso los detalles más sutiles con largas sombras, lo que ayuda a ver rastros o peligros ocultos con mayor claridad. Esta breve claridad visual es sumamente valiosa para confirmar tu ruta. Esta luz menguante también crea una presión mental. La oscuridad inminente aumenta la sensación de soledad y la percepción de peligro. No ceder a esta presión ni entrar en pánico es una muestra de tu disciplina mental. Mientras observas la puesta de sol, te aseguras de que todo esté completo y de que se hayan tomado todas las medidas necesarias para la noche. El final del día no es solo un estado físico, sino también un sello mental. La carga del trineo no es solo empaquetar, también demuestra los principios básicos de la física y la ingeniería mecánica. Un trineo mal cargado aumenta la fricción, fatiga a los perros y conlleva el riesgo de volcar incluso en la más mínima irregularidad, lo que podría ser un desastre vital. Al comenzar el proceso de carga, colocas los objetos más pesados y los materiales más críticos justo en el centro del trineo, donde el peso estará más bajo. Mantener el centro de gravedad lo más cerca posible del suelo maximiza la estabilidad y la resistencia al vuelco. Esta es la clave de la estabilidad física. Por ejemplo, materiales pesados como bloques de carne congelada y herramientas metálicas se colocan en la parte inferior y central. Los objetos ligeros pero voluminosos, como pieles y sacos de dormir, se colocan encima de los pesados y a los lados del trineo. Esto ayuda a mantener el peso bajo mientras aumenta el volumen total de la carga. Sin embargo, estos objetos ligeros deben distribuirse uniformemente a lo largo del trineo.
Que un lado sea más pesado que el otro causaría deslizamientos laterales en terrenos inclinados o pérdida de control. Una regla importante es que la parte delantera del trineo sea un poco más pesada que la trasera. Esta ligera inclinación hacia adelante hace que los patines del trineo se asienten mejor en la nieve y facilita la dirección. Si la parte delantera es demasiado ligera, el trineo puede rebotar sobre la nieve y comenzar a deslizarse. Esto provoca pérdida de control. Esta pequeña diferencia de peso es un ajuste vital para la dirección. Toda la carga debe asegurarse con cuerdas tensas y fuertes, hechas de tendones de animales o fibras robustas. Que la carga no se mueva no solo es crucial para el equilibrio, sino también para la seguridad de los perros y la tuya propia. El más mínimo desplazamiento de la carga puede romper el ritmo de los perros y provocar pánico. Los nudos de sujeción deben ser lo suficientemente fuertes para no soltarse, pero también lo suficientemente prácticos para desatarse rápidamente si es necesario. Planificar con éxito la distribución del peso y el centro de gravedad del trineo no solo determina la longitud del viaje, sino que también garantiza la longevidad de sus componentes. Una carga distribuida uniformemente reduce el estrés en los patines de madera y los puntos de unión del trineo. Así se minimiza el riesgo de roturas o fallos. Esta ingeniería práctica es un ejemplo primitivo de la logística moderna. Mientras continúas por un lago congelado, sabes que la gran masa de agua bajo el hielo representa un peligro y que tu peso puede romper esta fina corteza de hielo en cualquier momento. La clave para un cruce seguro no es la observación visual, sino un control silencioso realizado con el oído. Escuchas los crujidos y sonidos de tensión acústica del hielo. Concentrado en el timbre del sonido que producen los patines del trineo al deslizarse suavemente sobre el hielo. El hielo sólido y grueso emite un zumbido profundo y apagado, casi amortiguado. Este sonido significa que su peso e integridad estructural amortiguan las vibraciones de alta frecuencia. Si el sonido se transforma en un crujido agudo, resonante y con eco, es una señal urgente de que se está formando una nueva grieta en el hielo y la tensión se está propagando rápidamente. Este es el sistema de alerta temprana de las grietas del hielo. La formación de una pequeña grieta comienza con un crujido de baja frecuencia. Puedes sentir esta vibración bajo tus pies o en el marco del trineo. Te da un momento, segundos, para detenerte de inmediato y observar y controlar el hielo a tu alrededor. Las grietas visibles suelen ser donde el hielo es más débil y donde el calor almacenado puede expandirse o contraerse. En los lagos congelados, las grietas más peligrosas se producen donde el viento y la corriente crean líneas de tensión, donde dos grandes placas de hielo se rozan entre sí. Son las fallas activas donde el hielo está en constante movimiento. Cruzar estas zonas puede ser más ruidoso y caótico. Si escuchas un crujido rápido e intermitente, indica que debes cambiar de dirección rápidamente hacia la orilla o hacia hielo más grueso. La clave para un cruce seguro es mantener la velocidad. Si el hielo es delgado, en lugar de ralentizarte, debes intentar cruzarlo en el menor tiempo posible. Esto crea un efecto dinámico sobre el hielo en lugar de una presión estática prolongada. Pero esta es una estrategia de movimiento y solo debe aplicarse cuando haya cierta confianza en la extensión del hielo. Escuchar la acústica de cada paso y del deslizamiento del trineo es el entrenamiento sensorial más básico para sobrevivir en esta geografía. El sonido del hielo no te miente, el aire frío afecta tus percepciones sensoriales de manera compleja y distorsionada, y una de las más importantes es el dramático debilitamiento de tu sentido del olfato. Las moléculas de olor que normalmente circulan por el aire y se evaporan fácilmente aquí se condensan rápidamente y permanecen cerca del suelo. Esto crea una gran dificultad para la caza y la detección de peligros. Las moléculas de olor son menos móviles debido a la alta densidad del aire frío y tienen dificultad para llegar a tus fosas nasales. Cuando la mucosa nasal se expone al aire extremadamente frío,
se seca y los vasos sanguíneos se constriñen. Esto reduce la sensibilidad olfativa. El rango de detección de olores humanos también se reduce de manera similar. A diferencia de los olores agudos transportados por el viento en climas templados, aquí los rastros de olor quedan atrapados a distancias mucho más cortas. Este debilitamiento requiere que cambies por completo tu estrategia de caza. Ya no puedes esperar percibir el rastro de tu presa desde lejos. La vista y el seguimiento de huellas se convierten en tus sentidos principales. Para determinar la dirección, no se trata de por dónde viene el olor, sino de predecir hacia dónde lo llevará el viento. Dado que las moléculas de olor se mueven cerca del suelo, las tierras bajas y los valles son lugares donde pueden concentrarse los rastros de olor. El debilitamiento del olfato también es un riesgo para tu seguridad. Puedes no percibir a tiempo el olor de un oso depredador o una manada de lobos que se acerque. Por lo tanto, debes observar constantemente y escanear el entorno con tus oídos. El silencio de los peligros invisibles no debe engañarte. Sin la ventaja de las cámaras térmicas modernas, la pérdida del sentido del olfato debe compensarse con una mayor atención e instinto desarrollados. Esta situación también tiene una ventaja. Significa que tu olor también se dispersa menos. Esto te ofrece la oportunidad de acercarte más y con mayor sigilo a tu presa. Dado que los depredadores y los animales de caza también sufren este sentido del olfato debilitado, usar la dirección del viento de la mejor manera posible aumenta tus posibilidades de cazar con más precisión y a distancias más cortas. Esta limitación física del sentido del olfato te obliga a reescribir los parámetros de movimiento. Cuando cae la noche y la oscuridad reina dentro de tu tienda, la pequeña llama de la lámpara de aceite no es solo una fuente de luz, sino que también se convierte en un medidor cuantificable de tus recursos. El consumo de aceite y la eficiencia de distribución de la lámpara interior reflejan la economía de tu gestión de recursos. La lámpara que usas generalmente es un recipiente simple alimentado por grasas animales, aceite de ballena, de foca o aceites vegetales toscos. El grosor y la longitud de la mecha que arde determinan directamente el consumo de aceite. Una mecha más gruesa y larga produce una llama más grande y brillante. Pero hace que el aceite se consuma rápidamente y aumenta el humo. El humo no solo contamina el aire. También ensucia rápidamente el cristal de la lámpara o su protector, reduciendo la salida de luz. Por lo tanto, mantener la llama de la lámpara en el nivel más bajo que proporcione suficiente luz para leer o realizar tareas es un acto de gestión cuidadosa. Esta tenue luz no fatiga tus ojos y permite un uso económico. La distribución de la luz también se mejora con superficies reflectantes alrededor de la lámpara. Colocar la lámpara cerca de una superficie metálica brillante o de una piel de color claro ayuda a distribuir la iluminación de manera más efectiva dentro del espacio. Este control estricto del consumo de aceite te enseña la escasez de recursos. Cada gramo de aceite es potencialmente una ración de caza o calor vital. Por eso, la lámpara no se usa excepto cuando es absolutamente necesario. Apagar la lámpara antes de entrar en el saco de dormir te da la última oportunidad de hacer un balance del día. A diferencia de la iluminación derrochadora con velas o lámparas de gas en las casas europeas tradicionales, tu lámpara refleja la estrategia de supervivencia a largo plazo con recursos limitados. La llama temblorosa de la lámpara es un pequeño punto de esperanza y humanidad en la oscura y fría geografía. Controlar el nivel de aceite cada noche es el acto de garantizar los costes de la noche a partir de los recursos del día. La vida en el invierno de Alaska es una batalla constante e intensa por las calorías. Mantener la temperatura corporal promedio, es decir, 37 grados centígrados, no es un sistema gestionado por termostatos modernos. Es una estufa biológica que funciona continuamente, alimentada por una dieta alta en grasas y proteínas. El aire frío aumenta drásticamente la tasa metabólica basal.
Es un gasto de energía obligatorio para mantener la temperatura corporal. En esta geografía, el consumo calórico puede ser hasta 5 veces mayor que el de un oficinista en climas templados. Esta demanda extrema hace de las grasas y los cortes grasos de carne tu principal combustible. Las grasas animales tienen una alta densidad energética. 1 gramo de grasa proporciona 9 calorías, ofreciendo un calor constante y duradero. Las grasas saturadas, que se digieren más lentamente en el frío, liberan calor de manera más lenta y constante. El temblor constante también es parte del gasto calórico agotador. Tu cuerpo, para evitar que la temperatura del núcleo baje, contrae y relaja rápidamente los músculos para generar calor extra. Esta actividad muscular obligatoria requiere combustible adicional. Si no se ingieren suficientes calorías, este temblor se detiene, lo que es una señal de advertencia de que está comenzando la hipotermia. La rutina alimenticia no es aleatoria. Consumes los alimentos más calóricos por la mañana, justo antes de una larga caminata. Esto proporciona un depósito de combustible listo para que tu cuerpo luche contra el frío. La cena debe ser la comida más copiosa. Porque durante el sueño, mantener la temperatura corporal es la batalla térmica más crítica. La sensación de calor después de comer es una retroalimentación directa de que las calorías consumidas se han convertido con éxito en calor. Aquí, mantener la temperatura corporal no es solo evitar la congelación, sino también preservar la claridad mental y la capacidad de toma de decisiones. Una caída de incluso 1 grado en la temperatura central afecta seriamente el juicio. Por eso, tu nutrición no es solo una necesidad. Es una inversión para comenzar el día siguiente alerta y con un margen de error bajo. El momento en que el sol desaparece completamente de la línea del horizonte es la última señal visual que anuncia el final del día. Esta breve ventana de observación desde un punto elevado te permite hacer una revisión basada en una perspectiva diferente. Esta observación no es solo contemplar el paisaje, consiste en recoger información fundamental sobre el terreno que recorrerás y el camino que seguirás durante la noche. El punto de observación debe ser una colina alta o una característica rocosa que ofrezca una vista amplia. Desde aquí, escaneas el horizonte con tus ojos o, si los tienes, con prismáticos. El objetivo principal de este escaneo es detectar movimiento en los alrededores y signos de actividad humana, como humo o luz. La más tenue línea de humo o un punto de campamento distante pueden ser la única indicación de otras presencias en la zona. Este reconocimiento es de doble propósito. Primero, sirve para detectar peligros potenciales, movimientos de depredadores cercanos o campamentos de grupos hostiles. La última luz del día, al crear largas sombras, ayuda a que los movimientos y la topografía del terreno sean más evidentes. En segundo lugar, te permite memorizar puntos de referencia para tu ruta, como picos montañosos distantes o grupos distintivos de árboles. Esta memoria visual puede salvar vidas durante grandes tormentas de nieve, cuando la brújula o el mapa pueden ser engañosos. Debes prestar atención al color del crepúsculo. Los colores rojos intensos y profundos alrededor del sol suelen indicar alta presión atmosférica y aire seco, lo que sugiere que continuará el buen tiempo. Si los colores son pálidos y apagados, podría ser un presagio de baja presión y una tormenta inminente. Este análisis de color celestial es la forma más tradicional de pronóstico del tiempo. Durante la observación, también inspeccionas la ubicación de tu campamento desde la distancia. ¿Qué tan visible es el humo de tu fuego o la luz de tu lámpara? ¿Está bien camuflado? Esta evaluación a distancia te ayuda a determinar si necesitas tomar medidas adicionales para tu seguridad durante la noche. El punto de observación al atardecer es un último momento de confrontación con la naturaleza y con tu propia existencia. El silencio invernal de Alaska no es solo una ausencia de sonido,
sino también una quietud absoluta que pesa sobre la mente con una intensidad abrumadora. Este silencio infinito y el peso de la soledad pueden llegar a ser una carga psicológica más pesada que el cansancio físico del día. Este silencio significa que tu propia voz e inquietudes internas no pueden ser ahogadas por ningún sonido exterior. Los encuentros repetitivos, recuerdos y conversaciones imaginarias en tu mente no pueden ser bloqueados por el ruido externo del mundo real. Esta exposición prolongada puede llevar a fatiga mental y una sensación de aislamiento. La intensidad de esta soledad forzada es diferente del retiro voluntario en monasterios o lugares de reclusión en Europa. Aquí, el silencio es impuesto y reforzado por la inmensidad de la naturaleza. El peso del silencio hace que tus propios movimientos y sonidos parezcan más grandes. Dentro de la tienda, el crujido de tu manta, el sonido de tu respiración o el crepitar de un leño se perciben con una amplificación anormal. Esta amplificación acústica te mantiene en constante alerta y dificulta la relajación. La fatiga mental proviene del estado constante de vigilancia. Tu subconsciente sabe que incluso el más leve sonido podría ser una señal de peligro. Para aliviar la fatiga mental creada por esta soledad y silencio, creas rituales. Hablar con los perros del trineo, tararear una canción mientras limpias tu arma o llevar un diario son formas de aportar un sonido externo a tu propia mente. Estos pequeños actos sonoros suavizan un poco el frío emocional del aislamiento. La presión del silencio alcanza su punto máximo después del atardecer. La llegada de la noche y el frío intensifican la sensación de aislamiento. En este momento, encuentras consuelo en el leve crepitar de la estufa, la llama titilante de la lámpara de aceite o el ritmo de tu propia respiración. Aceptar el peso mental del silencio y verlo como un compañero de viaje es el secreto psicológico para sobrevivir estas largas noches. Buenas noches.